Hola chicos y chicas de tercer semestre, bienvenidos a una clase más de Estado-Nación Mexicano. El día de hoy vamos a... Siento un poco chocado. El día de hoy vamos a continuar con estos albores históricos de lo que va a ser México, ¿no? O sea, ¿de dónde viene México? ¿Cómo surgió? Porque México no es un país que históricamente haya existido desde hace mucho tiempo, como tal vez es China, como tal vez es Japón, como tal vez son los germánicos transformados en Alemania o las tribus británicas transformadas en Inglaterra, Escocia, Gales, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un proceso de formación totalmente diferente. Ya hemos visto que con las reformas borbónicas los españoles de España habían sido muy privilegiados y los españoles en la Nueva España habían sido muy castigados. Parte de esas reformas también fue el acercamiento o la apertura de sistemas educativos, de sistemas de culturización, lo que le permitió a muchas clases criollas, ¿no?, en Nueva España a que acceder a un conocimiento y una información que por mucho tiempo estuvo como un tanto relegado, ¿no? O sea, es bien curioso pensar que estadísticamente hablando no hay analfabetismo en México en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, lo hay, pero es un porcentaje tan pequeño que podríamos casi decir que ya no hay, a diferencia de años pasados. ¿Por qué pasa esto? Porque es verdad que, no sé, pongamos que en los últimos 10 años o en los últimos 20 años, quizás desde Fox, más o menos, se dio un proceso de intensificación en la infraestructura educativa, es decir, se empezaron a aperturar más escuelas y es un proceso que a través de los diferentes presidentes desde Fox hasta ahorita, a veces ha sido más, a veces ha sido menos, pero ha sido constante. Entonces, ahora, en términos de cobertura de educación básica hasta antes de que la media superior fuera básica, había ya una cobertura muy amplia, casi tenemos aulas para todas las personas en edad de asistir a la escuela, ¿no? O sea, para todos los niños que hay en kinder, casi, ahí es donde falta, debemos de tener como un 80%, como 102 en primaria, o sea, hasta sobra, como 90 y tantos en secundaria, y luego en bachillerato sí se desploma horrible, ¿no? Pero esta educación básica nos ha hecho pensar o nos ha hecho sentir que es muy normal pues que la gente estudie, ¿no? Que la gente vaya a la escuela. O sea, es común también el abandono escolar, sobre todo a partir de secundaria, pero pues es como que la gente estudie. A remontarnos a estas épocas, ¿no? En la Nueva España, lo más común es que la gente no estudiara. O sea, pero nada, que no todos pudieran leer, o sea, que ni siquiera tuvieran acceso a. Entonces, imagínense cómo es un pueblo que no lee, o sea, como México ahorita, ¿no? Muy similar. Y esa es la verdad, muy manipulable, se creen cualquier cosa, este, un día están a favor de algo, un día están en contra, se meten a peleas que nada tienen que ver, se vuelven hoy expertos, son expertos en COVID, mañana son expertos en Ucrania, pasado son expertos en criptomonedas, o sea, así de ridículo como suena, así era en aquel entonces, ¿no? Solo que quizás una gran diferencia es que en aquel entonces sí reconocían que no sabían muchas cosas y hoy en día muchas personas piensan que lo saben todo y eso es totalmente absurdo. Esos grandes cambios, ¿no?, junto con la Revolución Francesa, transformaron y tocaron el sistema muy profundo. O sea, veníamos de una época en la que se pensaba que el rey tenía sangre azul, que era tocado por los dioses, que el papa lo escogía, ¿no? Que el papa era la representación de Jesús en la tierra. De hecho, eso todavía se cree. Entonces, había muchos mitos, eh, o que para ahora nosotros son mitos, pero que en ese entonces eran realidades constituidas. Y esa educación es la que va a despertar este sentimiento nacionalista nuevo hispano, como estaba yo diciendo en la clase pasada. Y lo que pasa es que
En la mayoría de las nuevas instituciones, los cargos de poder y de dirección quedaban a manos de peninsulares y los criollos ocupaban puestos menores. Es decir, no importa qué tanto tú te prepararas, qué tanto conocieras el terreno, la experiencia, si terminabas siendo criollo y llegaba un peninsular, al peninsular lo iban a tratar mejor que a ti. Y eso fue generando esa idea de nosotros y de los otros, ¿no? Que para este concepto les recomiendo un autor que se llama Albert Camus. El libro se llama, bueno, es que es un ensayo, sí. Se llama El extranjero, si no me equivoco. A ver. El extranjero. Miren, yo creo que está en PDF. Este está muy bueno. Se los recomiendo. Albert Camus, El extranjero. Él va a manejar muy bien la idea de nosotros y de los otros, ¿no? En el sentido del fulgor nacionalista, es decir, ¿quién es, por ejemplo, el mexicano? A veces es complicado de decir, pero es más fácil decir quién no es el mexicano, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? Es complicado de decir a veces, pero decir qué no es lo mexicano, muchas otras resulta más fácil. Pasa lo mismo en esta época de la historia de la Nueva España. Se empezaba a hacer notorio qué era de la Nueva España, que era propio de sus territorios y que no era propio de sus territorios. Y motivo de la guerra entre España e Inglaterra, se crean en la Nueva España milicias provisionales, porque se pensaba que a lo mejor los territorios de la Nueva España podían o rebelarse o ser invadidos, ¿no?, por estas guerras en Europa, y estas milicias le mostraron al pueblo de la Nueva España que ya empezaban a ser una fuerza militar muy importante. Es decir, Nueva España se administraba siempre bajo la tutela de España, ¿no? O sea, las tropas eran españolas, el control era español, pero cuando las tropas españolas tuvieron que empezar a regresar a España para defender España, se tuvieron que crear nuevos regimientos en la Nueva España con nuevos españoles, ¿no? O con nuevos hispanos. Y al organizarse, al prepararse en esos regimientos, se dieron cuenta, pues, oye, somos un grupo fuerte, ¿no? O sea, somos varios. Y en 1808, en Valladolid, fue el primer intento frustrado de una rebelión liberal por parte de los criollos, en 1808. Luego, a partir de ahí, ahora sí viene lo que nosotros entendemos como independencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hasta este punto de la Nueva España y de cómo empezó a surgir este malestar que detonó la independencia? No. Va. Ahora, a ver, esta lámina que sigue es súper importante. En el territorio de la Nueva España existe una gran multiculturalidad. Ahí se me fue una I, era la otra I. Y solo el 17.5 eran peninsulares y criollos. Es decir, que el 60% eran indígenas y el 22% constituía una mezcla de castas, y 5% de la población era negra. Cuando pregunten, o cuando les pregunten quién se independizó, no se independizó este 60% ni este 0.5%, ¿no?, ni el 22%, se independiza el 17% que era entre peninsulares y criollos. Y en 1808 hay una noticia que va a cambiar la historia de la Nueva España, y es que Napoleón Bonaparte, se había quedado con el poder de España. Mientras que en España se llevaba a cabo una junta para establecer el gobierno en ausencia del rey legítimo, lo mismo acontecía en la Nueva España. Yo ya les había dicho, o sea, si Napoleón había tomado España, quiere decir que eso fue hace 4 meses, porque de que llegaba la noticia de España a México, o sea, ya había pasado un gran periodo de tiempo, o a la Nueva España en ese entonces. Esta organización en la Nueva España fue, pues ya se murió el rey, no se había muerto, ¿no? Pero bueno, ya cayó el rey, Napoleón gobierna ya, nosotros no le somos leales a Napoleón, entonces ahora nos toca a nosotros autoorganizarnos, ¿no? O sea, como que tiene cierta lógica.
No obstante, en este territorio algunos eran partidarios del virreinato, o sea, de mantener la idea del virreinato con los estándares, con los regímenes y seguramente con los beneficios que eso traería para ellos. Pero otros preferían la idea de una independencia y de autonomía en estos territorios de la Nueva España. Y esto va a enfrentar a estos peninsulares y a estos criollos, ¿no? Lo anterior se hizo realidad en 1808, cuando unos 300 hombres, al mando de Gabriel de Yermo, penetraron el palacio de ahí de Ciudad de México, apresaron al virrey y a su familia, suplantando al virrey. Esto lo hizo un grupo de peninsulares, o sea, los peninsulares dijeron, nos conviene independizarnos, o sea, españoles, vamos a quitar al virrey. Pero los criollos vieron mal esto y dijeron, no, o sea, nosotros estamos bajo el mandato del virrey, pero no este grupito que acaba de salir, ¿no? Y entonces de inmediato empezaron a poner un plan en marcha para quitar a estos que habían quitado al virrey, pero fueron descubiertos y entonces después fueron desterrados. En 1808, o sea, todo esto se empezaba a cocinar desde antes. Ustedes ya sabrán que, aunque este primer intento estuvo frustrado, técnicamente nosotros reconocemos el inicio de la Guerra de Independencia en 1810 en Querétaro, en una supuesta tertulia literaria donde estaban Miguel, Josefina Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y algunos otros sacerdotes como Miguel Hidalgo. El plan original era que esta insurrección comenzaría en diciembre, pero se dieron cuenta de que ya había sido descubierto lo de las tertulias, ¿no? De que había corregidores, jefes militares, eh, sacerdotes que estaban pensando oponerse a ese nuevo gobierno que se había establecido en la Nueva España y luchar por independencia. Pero nótese aquí, o sea, que Miguel, Josefina, Domínguez, Ignacio, Juan Aldama y Miguel Hidalgo, pues son realmente nombres españoles, es decir, son criollos, no son indígenas. O sea, no era, no sé, no era Mitzi, no era Maya, no era Juan Diego, ¿no? O sea, me explico, o sea, no, no era así. Entonces, no son el otrora pueblo prehispánico el que quiere independizarse. Los indígenas siguen maltratados, casi casi esclavizados, la mayoría esclavizados, desposeídos de su propia cultura, de su propia tradición, en un rol inferior, creado e imaginado en gran medida por la Iglesia Católica en ese tiempo. Y como estos planes se habían expuesto, entonces Miguel Hidalgo se adelanta y el domingo 16 de septiembre, aprovechando que era día de misa, o sea, ojo, no es porque, ay, vamos a hacerlo el 16 porque 1 y 6 me gusta más que el 15 o que el 17, o sea, no, hay un sentido de, ¿no? Era domingo, había misa, el pueblo se iba a convocar y recuerden que cuando veíamos los aspectos de la conquista, dijimos que también hubo una conquista espiritual y eso es una conquista ideológica. Luego entonces, y recuerden que yo les recomendé que leyeran el libro de El Príncipe Mexicano de Reina Rose, para muchos pueblos prehispánicos era la figura de un líder y el líder mandaba. El líder tenía que cumplir ciertas normas, pero se respetaba y se le seguía casi casi ciegamente, ¿no? Nótese que pasa lo mismo a veces con los gobernantes o con los presidentes, sin importar el partido, ¿no? O sea, esa es una idea que todavía permea en la sociedad mexicana. Miguel Hidalgo es el que puede conseguir que se levante el movimiento armado por su rol de clérigo, porque era bien visto por el pueblo indígena. O sea, seguramente al inicio a Lama o a Allende, jefes militares, no los iban a seguir el pueblo porque los veían como diferentes. Podrían ser los que a mí me golpean, los que a mí me corrigen. Pero el sacerdote era el que me llevaba al camino de Dios, el que decía la verdad. O sea, estaba como en esta idolatría. Y de hecho, todavía en muchos lugares, no solo en México, y no solo el sacerdote, el rabí, el pastor, o sea, se les ve así como esta figura de, ay, es que
es el que lo sabe todo. O sea, me explico y cuando no es así, pero bueno, es otro tema. Pero tenía esa aura mística, ¿no? Como tal. Y convoca al pueblo en esa misa para luchar contra el mal gobierno, para luchar contra las injusticias. Y chicos, es un pueblo no estudiado, es un pueblo muy violentado, es un pueblo extremadamente maltratado y acosado, ¿no? O sea, aquí ahora sí el componente indígena no tenía nada que perder, o sea, no tenía nada que perder. Para la mayoría de ellos su vida era paupérrima, salvaje, y que alguien viniera y te dijera, se va a acabar eso, para que tú trabajes tus tierras, para que seas libre. Me explico, o sea, suena un ganar-ganar. O sea, cuando la muerte es ganancia, ya no importa nada en el mundo, ¿no? Y pues se levanta, o sea, eso fue, debió haber sido extraordinario. O sea, volvemos a este punto. 60% indígena y 22 mezclas de casta. Ellos eran la mayoría de la población. Por eso fue tan grande el movimiento. En esa noche, ¿no? Del inicio de independencia se ocupó así de rápido, ¿no? San Miguel el Grande, días después Celaya, o sea, nótese que fue como una marabunta que iba así, tirando todo, ¿no? Hidalgo fue nombrado generalísimo y Allende fue nombrado teniente general. 2 semanas después estaban a las puertas de Guanajuato, donde se va a suscitar un punto de inflexión en el movimiento independentista en México. El intendente de Guanajuato, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que se dividían en intendencias, ayuntamientos, ¿no? Corregimientos. Bueno, el intendente de Guanajuato y algunos vecinos ricos se atrincheraron en la Alhóndiga de Granaditas, que era un edificio bastante tosco. Pero poco duró su resistencia y se desató una gran matanza. Hidalgo y Allende no pudieron hacer nada para evitarlo. ¿Y alguna vez han visto esos videos de un niño al que lo bulean mucho y de repente ya no se aguanta y agarra y le pone una friega bien buena al otro niño? Sí. Sí. Bueno, o sea, imagínense eso con adultos, ¿no? Y no les hacían bullying, literal, les quitaban hijos, se los mataban, les quitaban la comida, trabajaban jornadas casi tan exhaustas como las de nosotros hoy en día, ¿no? O sea, la verdad es que muchas cosas no han cambiado, o sea, pero solo por un momento pónganse en esos zapatos, o sea, seguramente tú ya habías visto morir amigos, familia, a causa de los latigazos, a causa de la explotación, a causa de que se comían muy poco, de todo lo que tú generabas, veías cómo lo disfrutaba otro. O sea, quiero que vean esa amargura que debió crecer en el corazón, pues de estos que definitivamente son antepasados, ¿no? Y de repente tenían la oportunidad, ¿no? O sea, imagínense ese niño que siempre había sido bulleado y de repente es hasta aquí y le empiezo a pegar y veo que el otro no puede hacer nada, sino que huye y pues me empodero, ¿no? Y le pego más duro. Entonces, yo me imagino a Hidalgo y Allende, no, ya, paren, ¿no? O sea, Hidalgo y Allende se tuvieron que haber quedado callados en algún punto, porque si no también los mataban ellos ahí mismo. Ellos son criollos, ¿no? No son indígenas, son criollos. Y la matanza fue terrible. O sea, esa es la verdad. Mataron de todo. Niños, señoras, hombres, ancianos. Es uno de los eventos más sangrientos en los movimientos de independencia del país. Y fue tan violento que algunos simpatizantes del movimiento se restaron, ¿no? O sea, se salieron porque se dieron cuenta de que estaba o empezaba a ser una lucha sin cuartel, ¿no? O sea, una lucha sin sentido, sin orden. O sea, Hidalgo era un clérigo, no era un estratega nato como tal, ¿no? Y esta pérdida, ¿no? Porque, o sea, a ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Las marchas que hacen las mujeres, o a favor de las mujeres, mejor dicho, porque no son solo mujeres, pues te dan la idea, ¿no? Sororidad, empoderamiento,
se va a caer, no sé qué es lo que se va a caer, pero bueno, se va a caer, rompan el pacto, tampoco sé qué pacto, pero dicen que se rompa el pacto, ¿no? Bueno, se va a romper. Y tú lo ves desde afuera y dices, pues está bien, ¿no? O sea, cualquier persona racional creo que pugnaría a favor de que todos tengamos condiciones igualadas, ¿no? O sea, me parece lo más lógico. Y de repente ves la marcha y te das cuenta que rompieron tiendas, golpearon ancianos y señores que nada tenían que ver. O sea, que salen, no son todas, ¿no? Pero salen estas cosas. ¿Qué pasa? Se le restan simpatizantes al movimiento, ¿no? O sea, gente que a lo mejor apoyaba la idea, al ver estas acciones, dicen, no, o sea, están locas, ¿no? Yo no lo digo, lo dicen por ahí. Ojo, esto también es manipulación mediática. Porque qué tan, o sea, ¿cuántas personas al interior de la marcha realmente hacen esto? Pues una minoría, porque si fueran la mayoría ya hubieran quemado gobierno, ¿me explico? No obstante, los medios de comunicación lo ponen en primera plana y lo alzan, ¿para qué? Para restarle fuerza al movimiento. Eso, como todos los movimientos, es una estrategia de marketing político. Pasa lo mismo acá, o sea, sí, o sea, esto está pasando en Guanajuato y yo vivo hasta acá, ¿no? En San Luis Potosí, en Zacatecas, y digo, yo también me quiero independizar y estoy a favor de ese movimiento. Y en cuanto ese movimiento venga, me voy a sumar porque ya no quiero ser esclavo. Pero tampoco quiero matar a todos al por mayor. Entonces, como que no, me explico, genera el sentimiento de rechazo de una parte y el movimiento se ve muy debilitado. Aquí es cuando entra un personaje interesante en la historia, José María Morelos y Pavón, y se une al movimiento y se le da el encargo de tomar Acapulco, ¿no? Entonces, este movimiento independentista se va a fraccionar a través de muchos líderes independentistas, siendo Hidalgo el que comandaba la mayor fuerza. Meses después, en el Cerro de las Cruces, en la entrada a Ciudad de México, Hidalgo derrotó a 1000 criollos realistas de los que habían tomado el control, habían suplantado al virrey, y al derrotarlos tenía la entrada perfecta a Ciudad de México, o sea, estaba, pues ya lo logramos, o sea, ya cayó esa defensa, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, si ustedes ven la Ciudad de México, no es como que estratégicamente sea muy fácil de defender, ¿no? O sea, a diferencia de la muralla antigua de Puebla, de la costa de Veracruz y de otras ciudades donde hay como grandes cuarteles, Ciudad de México no es así. De hecho, la parte más defendible de Ciudad de México es el Cerro de las Cruces, ¿no? Y ya había caído. Pero Hidalgo se da la media vuelta y no entra a Ciudad de México. O sea, a punto de entrar, no entra. No se sabe a ciencia cierta por qué, porque no está escrito en los diarios, no está escrito en las crónicas de la época, pero los historiadores expertos atribuyen que pues Hidalgo no quería otra matanza como la de Guanajuato. O sea, imagínense, obviamente Guanajuato era grande, pero Ciudad de México era más grande. Entonces, si el pueblo, si este grupo indisciplinado entre campesinos, criollos y otras mezclas de castas, casi la mayoría a puro machete, os entraban a la ciudad, hubiera sido una carnicería peor que la que alguna vez hizo el Imperio Mexica, ¿no? Y se retira, o sea, se da la media vuelta y se va hacia otro lugar. Y eso también le va a restar fuerza al movimiento independentista y va a permitir al movimiento conservador, llamémoslo así, mantener el poder por más tiempo y reestructurarse. A partir de ese momento, los insurgentes, así denominados, los que quieren independencia, empiezan a sufrir derrota tras derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque aunque son muchos, es un ejército muy indisciplinado, o sea, no tiene formación militar. Y, ¿alguno de ustedes ha practicado artes marciales? ¿De cualquier estilo? Sí. No. Leslie me dijo que sí. ¿Qué ha practicado, compañero? Empezaba, bueno, con un amigo empezaba a aprender Muay Thai. Muy bien. Estoy seguro que usted o su amigo ya a estas alturas de la vida sabrán que hay una gran diferencia entre quien sabe pelear y no, ¿no? O sea, alguien que sabe pelear le da en la torre muy rápido a alguien que no. ¿Cierto o falso? Sí, de hecho te dicen que tu cuerpo al aprender es un arma mortal. Sí, de hecho creo que hasta legalmente hablando, si un día sucede un conflicto y ustedes ganan la pelea y descubren que ustedes tienen formación
bueno, no militar, bueno, militar o de artes marciales, ustedes son considerados como armas blancas, ¿no? Entonces ahí, está bien raro esa parte, no soy abogado, podrían investigarla. Ahora, si un uno a uno entre alguien que sabe artes marciales, la que sea, y alguien que no sabe, es así como el de voy a partir todito luego, luego, váyanse a lo militar. O sea, un militar que sabe disparar, que sabe formaciones, que sabe técnicas, que entrena su cuerpo para, versus un campesino que no usa el machete y la hoz para atacar a otra persona, lo usa para su trabajo. Era una diferencia abismal. Por eso, aunque muchas veces los peninsulares eran pocos, les terminaban ganando a los insurgentes con suma facilidad. Hidalgo se establece en Guadalajara, y en Guadalajara Hidalgo es el primero que hace un decreto para abolir la esclavitud. Habla acerca del tributo indígena y declaró las tierras comunales eran de uso exclusivo para el indígena. O sea, antes que Zapata, ¿no? Y toda esta ideología, Hidalgo ya lo había hecho, ¿no? Son cosas históricas que a veces se pierden. Y en este punto Hidalgo se declara Alteza Serenísima, ¿no? O sea, como lo más alto que hay. Después, tras la derrota de Allende, que había marchado hacia Guanajuato, porque ellos se habían como separado, y ahora regresaba derrotado, la defensa de la ciudad de Guadalajara, donde estaba Hidalgo, fue un fiasco. 5,000 realistas disciplinados derrotaron a 90,000 insurgentes, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, o sea, 5,000 soldados bien preparados derrotaron a 90,000 personas para nada preparadas. Tras la derrota de los jefes militares, tras la derrota, ¿no? En Guadalajara, los jefes militares escapan, pero los traicionan, ¿no? Y revelan su posición y son capturados. Capturados, sentenciados y ejecutados, todo muy rápido. Y como sabrán, las cabezas de Allende, Aldama, Hidalgo y José Mariano Jiménez fueron cortadas y colocadas en la Alhóndiga de Granaditas. La misma Alhóndiga que meses atrás vio este episodio de masacre. Nótese aquí el revés del movimiento. O sea, ya estando tan cerca de tomar Ciudad de México, no entrar, perder, se reorganizan, ¿no? Los realistas, y ahora van de regreso. Y en este punto, la lucha de independencia va a transmutar o a moverse más bien a una lucha como de... ¿cómo se llama ese estilo de lucha? Espérenme. ¿Han oído de las FARC en Colombia? Yo no. No, Sí, yo sí. ¿Y no se acuerda cómo les dicen? Se me fue el nombre, perdón. Fuerza Armada Revolucionaria. Sí, sí, una forma. Es que se los platico y se me fue el nombre y luego se los busco. ¿Va? A ver. En la guerra tradicional, si es que la guerra puede ser tradicional, hay bandos militares establecidos que por alguna extraña razón la mayoría de las veces pactan en ir a un mismo lugar y ahí se dan en la torre, ¿no? Salvo en las guerras mundiales, ahí las cosas ya cambian mucho, pero estamos hablando de los 1800. De ahí hacia atrás, la mayoría de las guerras eran como pactadas. Pues en tal lugar nos vemos tú y yo y nos vamos en la torre, ¿no? Y van de frente. Ese es como el modelo tradicional de la guerra. Cuando un grupo es inferior al otro, empieza a darse una guerra con este nombre que se me olvidó, donde pequeños grupos, como en escaramuzas, van y atacan y se regresan. Y otro grupo va, ataca y se regresa. Y otro grupo va, ataca y se regresa. Se me fue el nombre de cómo se les llama este estilo de guerras, pero hagan de cuenta que pocos soldados al interior de ciudades y puntos estratégicos, como camuflajeados como población general, porque de hecho la mayoría de las veces son población general, van y atacan una comandancia y matan a los más posibles y se regresan. O sea, suena así como bien pum pum, ¿no? Y se me fue el nombre de este estilo de guerra. Y eso
o mejor dicho, a eso se transforma el movimiento de independencia. De haber sido un ejército, sí indisciplinado, pero ejército regulado, o sea, que marchaban todos juntos, se empieza a dividir en pequeñas células, ¿no? Y la guerra se empieza a transformar en esto, o sea, pequeños ataques por aquí, por acá, por acá, por acá, o sea, tratando de debilitar al enemigo. Ahora, en este punto, cuando ya les cortan las cabezas y las ponen ahí como que ya retomamos Guanajuato, ¿no? El movimiento ya había generado demasiado daño y el virreinato se encontraba gravemente afectado. Estaban perdiendo, ¿no? Ya los insurgentes, pero ya habían causado un daño en los realistas, en el virreinato, que era irreparable. O sea, sin importar quién ganara, el virreinato ya tenía sentencia de muerte, ¿no? Y en las Cortes de Cádiz, para establecer una nueva forma de gobierno en México, se decreta en 1812 la Constitución. O sea, la primera Constitución de México viene por las Cortes de Cádiz en España, no viene de los mexicanos, ¿no? México no existe todavía como tal. Sigue siendo el gobierno o los territorios de la Nueva España. Pero en esta nueva Constitución se consideraba que existiría una monarquía constitucional con división de poderes, libertad de imprenta, abolición del tributo indígena, el establecimiento de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales. Esta otorgaba algunos elementos que los criollos buscaban, pero no otorgaba la igualdad que ellos querían. O sea, es decir, sí, ya no iban a pagar ciertos tributos, sí, ya había una monarquía constitucional con poderes, con un parlamento, ¿no? La posibilidad de imprimir y de decir lo que tú querías, o libertad de expresión, vean desde dónde viene. O sea, desde 1812 ya se planteaba con la libertad de imprenta la libertad de expresión y la división en poderes, desde 1812. Por eso estamos viendo estos elementos de historia, porque si yo agarro la Constitución y se las pongo así, y me voy artículo por artículo, van a creer que son de 1817 para acá, digo de 1917 para acá, y no es cierto. O sea, cada punto que está en nuestra Constitución actualmente se fue gestando desde hace mucho tiempo, y mucho de lo que tenemos en la Constitución son demandas de una población que ya no existe, o sea, de la población de los 1800 y tantos, ¿no? Que ahora nuestra población tiene demandas muy diferenciadas. De ahí viene la eterna pregunta de si no es necesario en México una nueva constitución, porque nos seguimos rigiendo bajo una constitución sí reformada, pero de 1917, ¿no? O sea, ya pasaron 100 años, 105 años de la Constitución. Está hecha para un tiempo y para un grupo de personas con fines ideales que ya no existen más. Por eso se generan tantos choques cuando la Constitución dice que tienes libertad de educación, pero no tienes dónde educarte, que tienes libertad de trabajo y no tienes dónde trabajar, que tienes libertad de expresión y no tienes dónde expresarte, que tienes libertad de tránsito y no tienes con qué transitar. O sea, por eso está tan desfasado lo que entre comillas otorga la Constitución y lo que pasa en la realidad, ¿no? Y en 1814, al regresar Fernando VI al poder de España, o sea, Napoleón sale, ¿no? Regresa el rey Fernando y manda a Calleja, ¿no? Y este festeja la abolición de la Constitución de Cádiz. O sea, ¿saben qué? Siempre ya no, se acabó, vamos a regresar a los estados, ¿no? Pero el solo haber planteado la idea de la Constitución de Cádiz ya había generado la idea de, no, pues así merecemos estos derechos, sí merecemos esta libertad. Y el movimiento vuelve como a no, o sea, no vamos a regresar a lo que era antes, queremos algo nuevo y se empieza como a avivar. Y ahí es cuando José María de Morelos y Pavón empieza a destacar, porque él, a diferencia de Hidalgo y de Allende, formó un ejército pequeño pero entrenado y organizado. O sea, ellos sí estaban entrenados. Y después, junto con Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, logró apoderarse de Chilpancingo, Tixla, Chilpa, Etzco, Itzúcar y Cuautla, ¿no? Por eso es Cuautla, Morelos. Y es precisamente en Cuautla cuando lo sitian, pero escapa de este sitio y continúa dominando otros territorios. Y Morelos procede a convocar un congreso, el de Chilpancingo, ¿no?
para que se ejerciera la soberanía y se organizara el gobierno, algo que Hidalgo nunca hizo. Hidalgo solo era, vamos y ganamos por allá, vamos y peleamos por allá, y vamos y peleamos por allá, y yo soy la Alteza Serenísima, y vamos acá hasta que le cortaron la cabeza. Morelos dijo, si nosotros somos un movimiento independentista, necesitamos ya una forma de organización, un gobierno y una ley, algo que nos guíe, o sea, nuestra identidad, una vez más, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, ¿no? Y el 14 de septiembre de 1803 en Zimpancingo se da lectura a los sentimientos a la nación, los sentimientos de la nación, depende de qué primaria hayan ido, y en este escrito se declara lo siguiente: América libre. O sea, Morelos dijo, si vamos a independizamos todo, ¿no? Porque el territorio español no solo es lo que México es actualmente, es El Salvador, es Guatemala, ¿no? Es más hacia abajo, todavía conquistado por España. Dijo, entonces toda América es libre, ¿no? Libre de su opresión. La soberanía dimana del pueblo. Artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El poder reside primeramente y originalmente en el pueblo mexicano. Artículo 39. La soberanía dimana del pueblo. El gobierno se divide en 3 poderes, ¿no? ¿A qué le suena? Todavía tenemos esa división. Leyes iguales para todos, moderando la opulencia y la indigencia. O sea, Morelos es el verdadero padre de la patria en el sentido espiritual, ¿no? O sea, en el sentido tácito, no en el real, ¿no? O sea, porque Hidalgo no lo es, ¿no? O sea, si ustedes quieren decirle está bien, pero la realidad es que Hidalgo quería algo para él mismo, para los criollos, ¿no? Y usó a los indígenas pero Hidalgo no tenía mucho sentido de lo que estaba haciendo. Morelos sí, o sea, Morelos deja estos escritos y vean esto, o sea, leyes que moderen la opulencia, o sea, ni siquiera hoy en día la tenemos. O sea, hoy en día las leyes están a favor de la opulencia, ¿no? O sea, esa es la verdad. Y la indigencia, o sea, la idea de Morelos era, vamos a quitarles a los más ricos para darles a los pobres, ¿no? El Robin Hood mexicano. Y el Congreso declaró la independencia y a Morelos se le dio el poder ejecutivo, o sea, virtualmente hablando, Morelos es el primer presidente de esta nueva nación. Y él, en lugar de llamarse Alteza Serenísima, adopta el mote o el título de siervo de la nación, ¿no? Y se promulga la nueva constitución el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Pero después, ¿no? Un año después, Morelos fue hecho prisionero y fusilado en diciembre en San Cristóbal de Catepec. Para este punto, la parte del reino, la parte del virreinato, ya estaba como muy agotado, o sea, ya había recaudado muchos impuestos, ya no había de dónde sacar más recursos, ya había gastado mucho dinero, ¿no? Y el centro del poder virreinal estaba devastado y en la miseria. El dominio insurgente limitó la administración y el cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque si tú vas quitando ciudades, ¿no? Como vimos acá arriba, o sea, si tú vas quitando estas ciudades ya no le pagan impuesto al poder central, le pagan impuesto a los insurgentes. Cada territorio controlado por los insurgentes es un dinero y un poder, recursos, municiones, personas, que no llegan a manos de los realistas, de los centralistas, del reinato como tal. Y van perdiendo fuerza. Luego, líderes militares en ambos lados ampliaron facultades fiscales y judiciales, es decir, los generales en ambos frentes, en ambos bandos, ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cobrar este impuesto en este territorio en el que estamos y vamos a tener este poder judicial en ese territorio en el que estamos. Y eso los fue convirtiendo como en pequeños gobernadores, llamémoslo así, y empezaron a tener como más fuerza y privilegios. Y lo peor de esto, bueno, lo peor no, lo más importante de esto es que se empezaron a dar cuenta de que ellos eran el poder, ¿no? O sea, que el poder no venía ya realmente ni del virreinato ni de Ciudad de México, sino que ellos eran los que tenían los cobros de impuestos, quienes ejercían las leyes, quienes tenían los militares, y eso es poder, la capacidad de hacer poder es la capacidad de hacer que otras personas hagan lo que tú quieres, y ellos tenían poder. Y en 1816 Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey, o sea, para venir acá. Y él dijo, ¿sabes qué? No nos conviene pelearnos con ellos, vamos a ofrecer una amnistía a los insurgentes.
y muchos aceptaron. Y ahí otra vez se debilita el movimiento insurgente. Por un momento parecía el fin del movimiento, o sea, muchos dicen, no, pues ya, sí matamos unos cuantos, pero nos van a perdonar, vamos a olvidar el pasado, todos vamos a vivir felices. Pero Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina realizaron un nuevo ataque, o sea, un nuevo ataque, aunque fueron derrotados. Pero eso demostró que estaban lejos de llegar el fin de la independencia, ¿no? O sea, el fin de ese conflicto. El gran desastre o desgaste de ambos lados llevó a que en 1820 el comandante Rafael Riego se pronunciara por la restauración de la Constitución de Cádiz, y el rey se vio obligado a jurarla y se realizaron nuevas elecciones. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Esto ya no existe el virreinato, ya no lo podemos arreglar, hay líderes militares por allá, hay líderes militares por acá, estos quieren una cosa, estos quieren lo otra, ¿no? Recordemos lo grande que es el territorio mexicano. Y con esta nueva ley, dice, bueno, vamos a por fin, después de 8 años, vamos a aprobar la Constitución de Cádiz, que así se rija la Nueva España, vamos a hacer nuevas elecciones, nuevos gobernadores, o sea, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Pero a 10 años de lucha, los peninsulares, o sea, los españoles que estaban aquí peleando a favor de España, como que empezaron a decir, oye, pues ¿sabes qué? No está tan mala idea separarnos de España, ¿no? O sea, nosotros estamos peleando aquí por ellos, no estamos obteniendo muchos de ellos, al contrario, nosotros estamos ganando más de los territorios de aquí. Y a faltas de jerarquías del ejército y a que la iglesia favorecía la independencia y la constitución para no perder sus privilegios, o sea, la iglesia se puso a favor de los peninsulares y de las altas jerarquías para que no le fueran quitados a la iglesia el fuero y los privilegios que tenían. El orden constitucional liberó a los insurgentes encarcelados. Dijeron, mira, nosotros tenemos casi el mismo color de piel, hablamos el mismo idioma, no nos pudimos arreglar, se murieron unos cuantos, pero bueno, ¿qué te parece si como que nos vamos mediando, ¿no? O sea, sean libres, vive y deja vivir, ¿no? Y aquí viene el que, siendo estrictos, es el verdadero padre de la patria, o al menos del país. Porque surgió un nuevo plan de independencia, pero ahora en las filas realistas, ya no en los criollos, en los insurgentes y en el pueblo indígena, que los indígenas realmente nunca estuvieron como muy metidos en, solo los usaban como carne de cañón. Agustín de Iturbide dice, nos conviene independizarnos de España, a los peninsulares. Y grandes líderes, fue un gran líder militar, pero fue retirado, aunque esto le permitió generar redes entre ambos grupos y generar confianza. O sea, conocía tanto a los de un lado como a los del otro. Y se llevaban bien, o sea, Iturbide debió haber tenido una capacidad de negociación impresionante. Apodaca le ofreció a Iturbide el mando del sur, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú, Apodaca era el virrey, ¿sabes qué? Tú gobierna el sur. Y él dijo, claro que sí, yo te soy fiel, ¿cómo no? Y en eso aprovecha para hablar con Vicente Guerrero, ya que o por la fuerza o por las palabras, el movimiento que Guerrero tenía en ese momento debía unirse a él. Y Guerrero sabía que ya no podía seguir peleando, o sea, ya estaba todo muy desgastado, los caminos rotos, muchas haciendas destruidas, redes de comunicación destruidas, casas de moneda destruidas, ¿no? O sea, la guerra había sido un conflicto muy grande, ¿no? O sea, tú puedes estar en tu casa normal y de repente se escuchaban los balazos, los cañonazos, ya estaban quemando la casa de enfrente, o sea, la guerra para el territorio fue brutal. Y Guerrero le dice, sí, cómo no, o sea, entiendo, Guerrero también una persona mentalmente muy estable, y establecen el plan de las 3 garantías, que son la religión, la católica, la unión, ¿no?, entre criollos y realistas, y la independencia de este territorio español. Bueno, que antes era español. Y el 24 de febrero de 1821 se proclama el Plan de Iguala. Se enviaron copias a todas las autoridades civiles, al rey y a militares en todo el reino. O sea, con la unión de Iturbide y de Guerrero, ahora ellos son, por mucho, la fuerza militar y gubernamental más fuerte en ese territorio.
Ningún otro líder, aún sumándose, uniéndose, se podía oponer realmente a lo que estos dos habían logrado en conjunto, pero más Iturbide, que fue quien negoció, ¿no? La mayoría de los otros líderes militares dijeron, ¿saben qué? Pues está bien el plan, ¿no? O sea, ya, paremos la guerra, hay un nuevo gobernante, que se acabe lo de antes, excepto los de la capital. En 1821 se nombra a Juan de O'Donoghue, ¿no? Jefe político de la Nueva España, sustituyendo a Podaca, pero al llegar O'Donoghue al territorio, llega y, o sea, vuelvo al punto, 4 meses, ¿no? Para llegar, llega y dice, ¿sabes qué? O sea, este territorio ya no tiene nada de español, ya tiene una nación propia, ya plantaron su propio gobierno, o sea, tiene una fuerza militar más establecida, ¿no? La idea, todo el mundo ya quiere las tres garantías, religión, porque todos son católicos, unión, independencia. Y dice, ¿sabes qué? La independencia de este territorio es irreversible, ya no importa qué haga yo, ya es un territorio independiente, ¿no? O'Donoghue se reúne con Iturbide y firman los tratados de Córdoba en los que se reconoce la independencia y el establecimiento del en ese entonces Imperio Mexicano. Y el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada, a diferencia de lo que fue Londres y Granaditas, recibe Iturbide al guerrero y al ejército trigarante, el ejército de las tres garantías. Y es así como este pedazo de la historia conocido como la independencia de México, que en realidad es la independencia del Imperio Mexicano, llega a su fin. ¿Quién se independizó? Los criollos y los realistas. Los peninsulares al final se voltearon y dijeron, siempre sí estoy con ustedes, ¿no? ¿Han visto la última película de Rápidos y Furiosos? No, no la he visto. ¿Los demás? ¿Cuál es? ¿Ya hay 9? Ajá, la 9. Ah, no. Bueno, entonces ejemplo, olvídenlo. Básicamente lo que pasó es la típica historia en la que somos enemigos, nos peleamos y luego nos damos cuenta de que no somos tan diferentes y que queremos lo mismo y nos unimos para darle la torre a otro que es más grande, ¿no? Eso pasó. Entonces, no es el pueblo indígena, no son los descendientes de los olmecas, de los teotihuacanos, de los mexicas, de los panes, quienes en sus lenguas se reunieron, hablaron y dijeron hay que independizarlos. Ellos no fueron, chicos, ellos solo fueron pueblo movido por la voluntad de otros líderes. Por eso tengan mucho cuidado cuando se convocan a marchas, cuando se convocan a huelgas, o sea, el pueblo es el que se muere primero y al final los que estaban peleados se unen entre ellos porque quieren cosas en común y el pueblo sale perdiendo, o sea, eso es histórico, aquí está representado. ¿Por qué digo que el pueblo no... Bueno, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, yo también me sumo. Pues porque vean los indígenas hoy en día. O sea, hoy en día, 2022, siguen siendo discriminados, siguen sin tener igualdad de oportunidades, siguen sin ser realmente dueños de la tierra, siguen siendo explotados, siguen siendo embaucados. O sea, no se independizan los pueblos indígenas en México. Se independiza una clase aburguesada, no la burguesía, una clase aburguesada, que es diferente. Y ellos entran muy campantes, ¿no? Bueno, no tan campantes. Entran a Ciudad de México y todo el mundo está feliz. ¿Por qué? Porque nos regresamos acá arriba. Al sentimiento no hispano. Al sentimiento no... Ah, ok, la canción. Al sentimiento no hispano. Chicos, mentalmente hablando, desde antes de la independencia, ya no eran españoles. O sea, no lo son más. Es como cuando ustedes... Es que ustedes son muy chicos todavía, pero... Si nacieron en Pachuca y algún día la vida los lleva a otro lugar fuera de Pachuca y pasan ya más tiempo en el otro lugar que aquí, se van a dar cuenta que ni son de allá y ni son pachuqueños, son una mezcla de ambos mundos, ¿no? Por ejemplo, de ahí vienen las tribus urbanas como los chicanos, ¿no? Los mexas, ¿no? O sea, porque generan una identidad propia. No se identifican ni con esto ni con aquello. Y generan una identidad propia. Y no estamos hablando de cuestiones de género porque eso es como otra cosa, ¿no? Estamos hablando de cuestiones sociológicas. No soy mexicano, no soy español, soy otra cosa, ¿no? O no soy español, no soy indígena, soy otra cosa, soy criollo. Y me identifico con los que son como yo y entiendo a los que sufren como yo. Por eso a veces, queridos alumnos y alumnas, entre profesores y alumnos hay mucho conflicto, porque no somos del mismo gremio.
Es decir, ustedes son los alumnos y nosotros somos los profesores. Los fines que ustedes puedan perseguir no van a ser los mismos fines que nosotros perseguimos en términos del grupo social, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes quieren clases de calidad, lo cual estoy muy de acuerdo, a lo mejor quieren menos tareas, a lo mejor menos días de estudio, o sea, vaya, ustedes quieren unas cosas, pero a lo mejor nosotros queremos que nos paguen más, tener menos alumnos para poder controlar mejor la clase, o sea, tenemos cosas diferenciadas. Por eso cuando hay una huelga estudiantil, pues es más fácil que los estudiantes se sumen a la huelga. Y cuando hay una huelga laboral, es más fácil que los profesores se sumen a la huelga, porque tenemos identidades diferenciadas. Esto no quiere decir que somos personas irreconciliables, no, porque cuando subimos otro estrato, es decir, ustedes son estudiantes y yo soy profesor, pero no es un rol que compartimos, pero hay roles que sí compartimos. Por ejemplo, somos clase media o clase media baja o baja. Ese es nuestro rol y esa es nuestra identidad. Y cuando se trata de, oye, ¿sabes qué? Quítale al rico para darme a mí, pues yo me sumo. Y seguramente ustedes se suman conmigo, ¿no? Cuando, cuando ambos estamos en el rol de ciudadanos y nuestra calle tiene baches y nos falta agua, nos sumamos. Por eso, una de las técnicas más fuertes de los gobiernos es la división social. Que el pueblo no se dé cuenta de que ellos son más, ¿no? El 60% de indígenas, lo vimos. Que el pueblo no se dé cuenta de que ellos son los que tienen el verdadero poder. O sea, si los indígenas y los mestizos hubieran dicho, ¿saben qué? Ni criollos ni españoles, si los matamos a todos, ellos hubieran ganado más rápido. Pero no se dieron cuenta de eso porque ideológicamente estaban sometidos, alineados, tenían un rol, un estatus. Y pasa lo mismo en las sociedades acá. O sea, en nuestra actualidad, la mayoría de la población está alineada. No se preocupa realmente si el PRI puede hacerlo bien, si el PAN puede hacerlo bien, si el PRD puede hacerlo bien, si Morena puede hacerlo bien. O sea, no entienden ni qué es un partido político. O sea, nunca van al Congreso, nunca presentan leyes, nunca piden información, nunca piden nada. O sea, no forman parte realmente de la vida política del país, pero se sienten mucho porque votan. O sea, y los votados son ellos, ¿no? En términos generales. Y están más preocupados por, ay, ¿cuándo me compro un carro? ¿Cuándo me compro una casa? El concierto de Bad Bunny, que ya llegó BTS, que... O sea, me explico, hay tantas cosas aquí para que tú escojas a destajo lo que quieras, pero para que nunca te centres en que hay una identidad que se llama México o mexicanos. Y por eso es tan difícil definir lo mexicano, porque somos muy variopintos, porque quienes se independizaron no fueron los pueblos indígenas. Si se hubieran independizado los pueblos indígenas, hasta los estados que hoy tendríamos estarían divididos y serían pequeños países, porque hay ideologías muy diferentes. Como piensa la gente en Tulancingo, no es como piensa la gente en Unión de la Reforma, ni como piensa la gente en Pachuca. Compartimos muchas cosas, sí, pero hay ciertos valores arraigados, cierta historia del lugar, del territorio que habitamos, que nos hace diferentes. Como es en Real del Monte, no es en Huasca, y estamos cerquitos. Imagínense hablar de Sinaloa, hablar de Baja California, hablar de Nuevo León, hablar de Ciudad de México. O sea, Ciudad de México entre las delegaciones no tienen los mismos problemas, no tienen las mismas ideas. Entonces, es un país extremadamente dividido, extremadamente polarizado, segregado, marginado y sin una fuerza social política fuerte. Por eso los gobernantes van y vienen, pueden robar lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden poner un puente por más de 2 años y todavía no terminarlo, pueden poner un monumento de la nada, ¿no? O sea, por eso, porque no existe el pueblo mexicano en el sentido político como tal. Hasta este punto, comentarios, preguntas, dudas, otras historias subversivas, otros datos. No, profe, todo quedó claro. ¿Sí? ¿Les gusta esta parte de la historia o les sigue pareciendo aburrido? No, sí me gustó. De hecho, creo Sí, que es... también. Sí, sí, está Estoy... muy interesante. Va, miren, vamos a dejar aquí el video.